Ok, habíamos visto en el anterior video que todos los tensores tienen tres direcciones principales. Y bueno, pues vamos a decir una cosa, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirven esas direcciones principales? Entonces sea T un tensor y pues habíamos pedido que fuera simétrico. Si no, pues no podemos garantizar eso. Y real, de números reales. Entonces sea T un tensor simétrico y N1, N2 y N3 sus direcciones principales. Entonces, ¿qué pasa si tomo estos tres como base del espacio vectorial de R3? Entonces, si tomamos la base que tiene a N1, N2 y N3, que dijimos que los podíamos agarrar ortonormales, que fueran de longitud 1 y que fueran ortogonales cada uno de ellos, pues vamos a tener lo siguiente. El T11 pues va a ser N1.Tn1. Entonces va a ser N1.lambda1, lambda1 N1 y N1.N1 pues da 1, entonces lo que me da al final de cuentas es lambda 1. Y pues de forma similar, si lo hago con los otros dos vectores, N2 es N2.lambda2 N2, pues me da lambda 2, y lo mismo con 3. N3.Tn3 es igual a N3.lambda3 N3 es igual a lambda 3. ¿Y qué pasa si elijo distintos, que sea el T12? Por ejemplo, entonces habíamos visto es N1.Tn2 y esto es igual a N1.lambda 2N2, pero N1 y N2 serán perpendiculares. Entonces pues esto da lambda 2, bueno, por N1.N2, pero pues este producto punto da 0, y pues da lo mismo así que al revés, y esto es igual a T21, y lo mismo, ¿no? Con T13, N1.Tn3 y así, ¿no? Punto lambda 3 N3, que es lo mismo que lambda 3 N1.N3, pues da 0, y es lo mismo que T31, y T23 pues es N2.Tn3 es igual a N2.lambda 3 N3 es igual a lambda 3 N2.N3 es igual a 0, y lo mismo si lo hubiéramos hecho así, T32. Entonces lo que hemos obtenido de hacer todas estas cuentas es que, por lo tanto, la matriz de T respecto a la base Ni, lo representamos así, pues tiene lambda 1, lambda 2 y lambda 3 en las diagonales, y todas las demás son 0. Es una matriz diagonal, es una matriz pues muy fácil de manipular. Entonces, si encontramos esta base y hacemos el proceso de cambio de base, pues podemos representar al tensor T como una matriz diagonal, mucho más fácil de manipular que si todas las entradas fueran distintas de 0. Entonces, pues para eso me puede servir esto.
Entonces pues pasamos al otro tema, a ver lo que ya es cálculo tensorial. Empezar a ver ya lo que es cálculo tensorial. Hacer cálculo con tensores. Pues ya se hizo cálculo con números reales, se hizo cálculo con vectores. Ahora pues hacemos cálculo con tensores. Y bueno, cálculo con vectores y con números reales, pues en cursos pasados, ¿no? Se tuvo que haber hecho. Entonces sea, vamos a ponerlo así, cálculo tensorial. Entonces sea T. Y ahora vamos a considerar que nuestro tensor depende del tiempo. Una función va con C, una función tensorial de un escalar T. Normalmente como va a ser el tiempo, como el tiempo. Normalmente va a ser el tiempo en mecánica de medios continuos. Entonces la derivada con respecto a t de t grandota respecto a t chiquita es el tensor dado por, pues ponemos la fórmula dt sobre dt es igual al límite cuando delta t tiende a 0 dt más delta t menos t dt entre delta t. Básicamente es la misma definición de derivada que conocemos desde cálculo diferencial, solo que aquí la función pues es un tensor en vez de ser una función de un número real a un número real. Y entonces esto pues es una matriz menos otra matriz, la dividimos entre un escalar y le calculamos el límite a eso. El límite pues es entrada por entrada. Entonces calcular el límite en cada una de las entradas de la matriz. Y pues se cumplen las siguientes fórmulas. Se cumplen las fórmulas pues muy parecidas a las que ya conocemos, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, que la derivada de una función escalar por el tensor pues es la derivada de la función escalar por el tensor más la función escalar por la derivada del tensor. Es parecida a la fórmula de una multiplicación de la derivada de un producto. Luego ahora sí, la derivada de un producto de tensores pues es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y así la derivada de un tensor aplicado a un vector pues es similar, es la derivada del tensor por el vector aplicado al vector más el tensor aplicado a la derivada del vector. Y por último, la derivada de la transpuesta es la transpuesta de la derivada. Sí, todo esto pues no tiene gran chiste probarlo, las pruebas son básicamente las mismas de cálculo diferencial.
Y esto pues es de que se hace entrada por entrada. Por eso podemos sacar la t del paréntesis, que es básicamente lo que nos dice eso. Entonces las derivadas se calculan entrada por entrada. Entonces si quiero las entradas de la derivada de t respecto a t, si quiero la entrada ij, pues es la derivada de la entrada tij. Ok, eso pues siempre hay que tenerlo en mente. Y en la otra mitad pues vamos a mostrar cómo se usan. Entonces bueno, mostrar es como un ejemplo, pero pues no son ejemplos de examen o de tarea. Es un ejemplo un poco abstracto. Mostrar que si Q es ortogonal, entonces dq sobre dt multiplica al traspuesto de Q, es antisimétrico, es un tensor antisimétrico. Ok, entonces, bueno, estamos usando que Q es ortogonal. Entonces, como Q es ortogonal, vimos que Q multiplicado por su traspuesto es igual al tensor identidad, y derivando de ambos lados, y entonces derivo de ambos lados, entonces uso pues esta fórmula de aquí. Entonces es derivada de Q respecto de T por Q transpuesta más Q por derivada de Q transpuesta respecto de T igual, y la derivada pues de una constante que es la identidad pues es 0, sigue siendo igual a 0, al tensor 0. Y pues puedo pasar este restando, me queda así. Este lo paso restando, queda Q de Q transpuesta de T es igual a menos dq sobre dt qt. Aquí hay que tener mucho cuidado en no invertir el orden del producto, eso no se vale, recordemos que son matrices. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, como podemos sacar la transpuesta o la t de la derivada, entonces esto me puede quedar así: q por dq sobre dt transpuesto es igual a menos dq sobre dt q transpuesto. Ok, y recordemos que si teníamos algo así, si me pongo los calcetines y luego los zapatos, si quiero deshacer eso, me quito los zapatos y luego los calcetines. Y así, si lo aplico a Q y dq, entonces Q por dq sobre dt, Q transpuesto por dq sobre dt transpuesto, entonces me va a quedar así.
No, perdón, aquí va a ser al revés. Porque justamente se voltea lo que estoy diciendo ahí. Entonces dq sobre dt por q transpuesto y le saco la transpuesta, eso es lo mismo que a la transpuesta de q, calcularle transpuesta, se queda q como si nada. Entonces calculo la transpuesta de dq sobre dt. Por lo tanto, esto que seguía de acá se transforma en lo siguiente. Esto pues es esto de acá. Entonces tengo esto dq sobre dt, qt transpuesto es igual a menos dq sobre dt, q transpuesto. Y entonces, ¿qué fue lo que probé? Por lo tanto, dq sobre dt por qt es igual a menos su transpuesta. Si una matriz es el negativo de su transpuesta, es antisimétrica. Y esto pues es justamente la que teníamos acá. Y es antisimétrico. Entonces el tensor es antisimétrico. Entonces pues así se usan estas fórmulas. Esa era la intención de mostrar esto. Entonces bueno, pues aquí termina el video. Muchas gracias.